Muy buenas tardes. Doctor Luis Carlos Delgado Peñón, gobernador del Tolima. Doctor Néstor Hernando Parra, a quien homenajeamos hoy. Doctor José Germán Muñoz, rector de la Universidad del Tolima. Doctor John Esper Toledo, secretario de Apoyo a la Gestión. Doctor Ernesto Rojas Morales, quien amablemente aceptó hacer la presentación de las obras selectas. Señores miembros del Consejo de Fundadores de la Universidad de Ibagué, miembros del Consejo Superior de la Universidad, señor rector de Coreducación, decanos, decanas, docentes de la universidad, señoras y señores. A manera de proemio a mi intervención, quisiera recordar que fue Néstor Hernando Parra quien se acercó a su amigo Santiago Meñaca en Ibagué para invitarlo a que liderara la creación de una institución de educación superior aquí. Don Santiago acogió su sugerencia, convocó a algunos amigos y efectivamente lograron la creación en 1980, hace 33 años, de Coruniversitaria, hoy Universidad de Ibagué. Igualmente, Néstor Hernando fue fundador de Coreducación en Onda y también generador de la idea de la creación del ITFIP en el Espinal. Este proemio además es una invitación a leer la historia completa, como me decía el doctor Néstor Hernando Parra hace un momento, en uno de los 5 libros que se publican hoy. A mediados de los años 90 del siglo pasado, los dirigentes de los países que conformaban la antigua Unión Soviética en la Europa del Este decidieron rehacer su sistema de educación superior. Después de varios lustros en los que la educación fue un mecanismo de amplificación ideológica del Estado, resolvieron tomar como punto de partida una educación basada en las artes liberales. Recordemos que las artes liberales es el conjunto de habilidades que se consideraban en la antigua Grecia necesarias para que una persona libre, es decir, un ciudadano, pudiera formar parte activa de la vida civil. Si usáramos los términos actuales, podríamos afirmar que las artes liberales, son la base para el ejercicio de una ciudadanía activa. Hernán López Garay, profesor de la Universidad de los Andes de Mérida, en Venezuela, e invitado a nuestra 5ª Escuela Internacional de Verano este año, me hizo caer en cuenta en una reciente conversación de un aspecto importante de este concepto. Las artes liberales, decía él, son artes que liberan de la oscuridad, permitiendo iluminar nuestro vivir. En cierto sentido, nos permiten dejar a un lado aquello que nos impide realizarnos como seres en comunidad. Metafóricamente, esta idea se corresponde con la frase que se le atribuye a Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo había obtenido la majestuosa escultura del David a partir de un inmenso bloque de mármol. Se dice que respondió lapidariamente: solamente le quité lo que sobraba. De similar manera, las artes liberales permiten liberar el potencial ciudadano que habita en nosotros. Pero hay más, insistía mi amigo. Las artes liberales liberan a través del arte, pero entendiendo en su acepción original de la tecné griega, y no en la traducción latina que nos llegó a nosotros y que se consolidó como las bellas artes. En la tecné,
ser parte activa de lo que se hace es fundamental. Un ejemplo que ilustra este arte es el del artesano o el escultor, que en el proceso de producir su obra continuamente modifica con sus manos el barro o la piedra, guiado por la comparación permanente entre aquello que observa y aquello que desea alcanzar. Desafortunadamente, la complejidad del mundo que vivimos nos impide actuar como artesanos de nuestra vida. Ya no podemos observar de manera directa las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, es posible cerrar estos circuitos de observación a través de complejas redes de comunicación, con el uso de la tecnología actual. A través de ella, como lo sugiere Manuel Castell, tomamos conciencia de estas consecuencias y podemos decidir cómo actuar con responsabilidad. Esta forma de actuar implica una forma particular de vida, en la que nos hacemos sujetos activos en la construcción de nuestro destino, en lugar de resignarnos a que nuestra vida sea resultado de decisiones contingentes que otros toman por nosotros. Es precisamente de esa forma que la tecné, el arte, nos libera como ciudadanos autónomos. Originalmente, el conocimiento, la reflexión y la acción se integraban en las artes liberales. Estas constituían una formación que comprendía la ciencia y las humanidades en una sola unidad. Lamentablemente, el devenir de nuestra historia terminó dividiéndolas para producir la fragmentación que hoy vivimos, tanto en las ciencias como en las humanidades. Tal vez Leonardo da Vinci fue el último renacentista que encarnó esta unidad. En la última década, cada vez hay más autores que claman por recuperar esta necesaria unidad en la educación en todos sus niveles. Las experiencias de Rabindranath Tagore en la India de comienzos del siglo pasado son usados como ejemplo por Martha Nussbaum en su defensa de las humanidades, no solo para recuperar el sentido de la educación superior, sino como condición necesaria para el futuro de la democracia. Desafortunadamente, hemos profesionalizado las artes liberales. El experto ha desplazado al humanista íntegro. Es probable que esta sea una de las razones de la reciente proliferación de delitos de cuello blanco perpetrados por profesionales bien evaluados, egresados de prestigiosas universidades nacionales, americanas o europeas. Tal vez en el futuro deberíamos dejar de promover tantos MBA para impulsar los MFA, los Master of Fine Arts. La fragmentación del conocimiento, la fragmentación del individuo, la creciente pérdida de sentido del conocimiento cada vez más especializado, pero separado de un contexto articulador, van en contravía de las tendencias actuales de la integración de las ciencias con las artes. La habilidad para relacionar la parte con el todo, el texto con el contexto y la acción individual con la vida en comunidad deberían ser características de los ciudadanos del mundo a los que se dirigía de la Cortina en el cambio de milenio. Lo público no está allí simplemente para ser disfrutado, sino para construirlo y preservarlo entre todos. La importancia de la historia también tiene relevancia en las artes liberales. Su enseñanza es fundamental en un país que se caracteriza por un Alzheimer generalizado y prematuro. Debemos rescatar el rol de la historia, entendida no como un relato objetivo de lo acaecido, sino como narraciones necesariamente subjetivas, es decir, contadas por un sujeto que probablemente no vivió los acontecimientos que narra. La historia está constituida por narraciones que deben invitar a una reflexión rigurosa desde una posición ética clara.
En este orden de ideas, la manida frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, no puede servir de justificación a una camuflada apología de la cultura del narcotráfico que una cadena de televisión presentó recientemente con impecable despliegue tecnológico. Como resultado de este proyecto, mi hijo, como otros jóvenes de su generación, tiene ahora este recuerdo de nuestra historia reciente, asociado a la vida de Pablo Escobar, sin tener la menor idea de quién fue Luis Carlos Galán o tantos otros personajes de nuestra historia que dedicaron su vida a la construcción de lo público. Escoger desde qué ángulo se narra una historia tiene implícita una posición ética que sirve de trasfondo a la historia, a lo que la historia narra. Los norteamericanos suelen de cuando en cuando recrear historias fantásticas basadas en hombres y mujeres que les sirven de referente a las nuevas generaciones para mantener vigente el sueño americano. Seguramente muchos de nosotros hemos leído libros o visto películas sobre la vida de Washington, de Kennedy y más recientemente sobre la vida de Abraham Lincoln. Mi padre me contaba, cuando yo tenía 12 años, sobre las historias que a él le contaban a sus 12 años en la plaza del pueblo, en las que los protagonistas eran chaparralunos insignes como José María Melo, Manuel Murillo Toro y Darío Chandía. Esto, me dijo alguna vez, impulsaba a aquellos jóvenes a imitarlos y poco a poco sembró en sus conciencias ese recóndito deseo de superación que los empujó hacia adelante en procura de un destino mejor. La historia debe permitirnos recuperar esas historias de vida que sirvan como referente a los jóvenes de nuestro departamento. Todo esto apunta a preguntarse por el sentido de la educación en este siglo. Voces como la de Guillermo Hoyos en sus últimos escritos señalan que debemos formar para la ciudadanía. El sistema educativo de un país debe asegurar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, así como los adultos, tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones para realizarse activamente como ciudadanos. Es paradójico que el subcampeón de la Vuelta a Francia de este año haya perfeccionado las habilidades deportivas y adquirido la pasión por el ciclismo como resultado de un precario sistema educativo que le impidió acceder fácilmente a una buena educación. En efecto, a Nairo Quintana, su padre le regaló una bicicleta para que pudiera recorrer todos los días, desde los 12 años hasta terminar su bachillerato, los 12 kilómetros de carretera destapada y en montaña que separaban su hogar de la escuela pública a la que asistía. Un buen sistema educativo no solo debió haberle brindado la posibilidad de una buena educación, sino que debió ayudarlo a descubrir y desarrollar estas u otras capacidades para su realización como ciudadano. Es nuestra responsabilidad formar a los humanistas del siglo XXI. La prolífica obra de Néstor Hernando Parra, que cubre aspectos relacionados con la educación superior, la democracia, la economía latinoamericana, el conflicto armado, la administración pública, las relaciones internacionales y la globalización, entre otros temas, reflejan su amplio sentido humanista al que me he venido refiriendo, así como la evolución de un pensamiento de quien se mantiene actualizado y crítico de sí mismo. Sobre sus obras selectas que hoy publicamos se referirá con más detalle el doctor Ernesto Rojas, y sobre su ciclo vital nos hablará su cercana amiga, la doctora Victoria Cairuz. Ojalá sea esta reseña el primer borrador de una de aquellas historias de vida
que estamos en mora y en deuda de reconstruir. En esta introducción he querido presentar el sentido de este homenaje en el contexto del quehacer de una universidad que se ha comprometido con el desarrollo de su región. Formar ciudadanos es nuestro deber. Recoger y hacer pública la obra selecta de un humanista y libre pensador como Néstor Hernando Parra es claramente una contribución al acervo intelectual que nuestros coterráneos y el país entero deben conocer. Muchas gracias.